Este 2022 seguiremos construyendo juntos más bienestar para nuestros suscriptores, ejecutando iniciativas que promueven calidad de vida y progreso para todo el departamento, recorriendo las 24 seccionales y trabajando de la mano con la comunidad. Así garantizamos la cobertura y continuidad de nuestro líquido vital. Empocaldas, construyendo juntos tu bienestar. Por el progreso de mi tierra, nuestras manos están ahí para colaborar, para avanzar, para servir y siempre dar más, para contribuir a un mundo mejor. La vida nos mueve para dar siempre lo mejor por el bienestar de toda mi región. La vida nos mueve. Este año, para el Concejo de Manizales es un motivo de gran alegría contar con la participación de los ciudadanos en nuestras sesiones. Por eso, les hacemos un reconocimiento a quienes nos visitan, porque ustedes son nuestra razón de ser. Concejo de Manizales, la voz de la gente. Concejo de Manizales, la voz de la gente. Bueno, muy buenas tardes, bienvenidos nuevamente a Diálogos en BC Noticias, un espacio de entrevistas que tenemos de lunes a viernes a las 6 de la tarde para hablar sobre temas de ciudad y del departamento. Gracias por siempre vernos por medio de sus dispositivos móviles y también desde sus televisores, si son Smart TV, en las aplicaciones de Facebook y YouTube. Buscan BC Noticias y allí encuentran la señal en vivo. Vamos a comenzar semana con una celebración muy especial para la ciudad y vamos a hablar con Adriana Arango. Ella es la directora de CEDER, que recientemente cumplen 60 años. ¿Es correcto, directora? Sí, Oscar, muchas gracias por la invitación. Estamos muy felices de llegar a 60 años. Como les digo yo aquí a todas mis colaboradoras, porque somos la mayoría mujeres, nos volvimos adulto mayor. Una institución que al cumplir 60 años ha tenido todas las trayectorias buenas, malas, irregulares y aprendizajes de vida, como la vida misma. Y eso nos ha permitido fortalecernos y tener como un know-how, una experticia y una madurez en la cual pues estamos llegando a 60 años, donde nunca en la vida hemos cerrado las puertas de la institución. Son 71.900 días abiertas a estas instituciones, superando crisis como la del COVID-19 y reinventarnos en una semana para atender nuestros usuarios y nuestros pacientes y la comunidad en general. O sea que estamos muy felices de llegar acá y esperar pues cumplir por lo menos otros 60 años más. Si un manizaleño, si un caldense o un colombiano se pregunta qué es el CEDER, ¿cuál es la finalidad o la misión que ustedes tienen como CEDER? Nosotros somos un centro integral de inclusión social. Allí en este centro integral encuentras todos los procesos diferenciadores para la inclusión social, como es una IPS, somos una IPS que prestamos servicios de rehabilitación integral y ocupacional, somos aliados de las ARLs, de las IPS y sobre todo el enfoque de inmadurez neurológica, digámoslo así, todo el tema de déficit de atención. Entonces estamos trabajando muy articuladamente con los colegios porque hemos visto unas diferentes condiciones, digámoslo así, de niños, lo que nos queda rezagos de la pandemia. Entonces estamos trabajando muy articuladamente con los colegios para poder mitigar el riesgo de prevención de discapacidad. Somos una institución educativa con enfoque inclusivo. Somos operadores del ICBF en programas, diferentes modalidades del ICBF. Tenemos todo el acompañamiento a empresarios para hacer inclusión laboral con discapacidad para personas con discapacidad y cómo acceder a beneficios tributarios. Ese es el acompañamiento y asesoría que hacemos. Y por último, ayudamos al Estado, digámoslo así, a cumplir sus metas en los planes de desarrollo en cuanto a todo lo que se refiere a discapacidad. Entonces, tenemos 5 procesos muy estructurados y muy establecidos con un norte claro.
Y a la fecha, pues en estos 60 años hemos impactado a más de 370.000 personas. 60 años no se cumplen ni siquiera en cualquier empresa, y eso es un logro de ciudad. ¿Esto es un legado familiar? Sí, Oscar, eso es un legado familiar. Esto lo fundó mi abuelo hace 60 años por la necesidad. Una tía mía nació con discapacidad auditiva. En ese entonces no había nada acá cerca a Colombia donde había procesos de rehabilitación, y él identificó en México y se fueron a vivir allá mi abuela y mi tía durante 2 años para hacerle rehabilitación auditiva y aprender a leer los labios. Entonces esa fue la rehabilitación que ella tuvo, y ya volvieron acá, montaron la institución que se llama Audición, Voz y Lenguaje, y eso fue en 1962, y en 1965 una hermana de mi abuelo con otras señoras de Manizales montaron otra institución también con hijos con problemas con discapacidad que se llamaba Clínica Escuela para Retardados Mentales, y las dos funcionaban separadamente. Y ya en 1972, hace 50 años, se fusionaron las instituciones y ahí nació el CEDER. Pero CEDER como tal, en la institución Audición, Voz y Lenguaje, fue pues como el ícono para fundar la institución. Y ya llevamos 60 años acá en la ciudad de Manizales y Caldas, con impacto directo en todos los municipios del territorio caldense. La idea es trascender a otros territorios con nuestra experticia para poder ayudar a construir políticas públicas, que también es una de nuestras líneas estratégicas, y pues tener los programas y los proyectos claros para mitigar la vulnerabilidad de la población con discapacidad. Siempre he pensado que debemos agradecerle a Dios que estamos con todos nuestros, ¿cómo lo digo? Con todos nuestros Sentidos. Sentidos, con toda nuestra capacidad, pero nos falta empatía para saber entender que hay personas con alguna discapacidad que viven el mundo de una manera muy distinta, que lo puede llegar a enriquecer a las personas. ¿Qué le falta a este mundo? Sensibilización, pienso yo, y conciencia sobre todo, porque es que la discapacidad empezó como un castigo divino, empezó como castigo desde todos los ámbitos, desde la religión, desde el comportamiento, eran escondidos, y solamente hasta el 2006 la Convención de los Derechos con Discapacidad salió a lucir sobre la ONU. La ONU fue la que la declaró. Solamente al 2006, desde antes no eran considerados como sujetos de derecho. Imagínate la visión de mi abuelo hace 60 años y ya buscando participación en la ciudad y en los espacios para las personas con discapacidad. Entonces, hemos recorrido un gran camino, pero pienso que tenemos que ser más empáticos, como lo dices tú, tener más empatía, porque es que la discapacidad no es una enfermedad, son condiciones que se pueden restaurar. O sea, digamos, las personas con discapacidad, cuando tienen funcionalidad, son más comprometidas que cualquiera, valoran más ese espacio de inclusión laboral, de inclusión educativa, de inclusión social. Como tienen tan pocas oportunidades, ellas las valoran más que cualquiera. Entonces, las experiencias que hemos tenido son muy significativas en todos los entornos, y la idea es seguir creciendo y mostrando pues toda esta expertise y estos conocimientos. Y por eso quiero mostrarte que sacamos el libro de CEDER de los 60 años con toda la historia de los 60 años. Te lo voy a hacer llegar para que lo tengas, porque realmente es una historia de ciudad, y es muy bonito todo lo que hay acá, que está en nuestro título, son rostros e historias, personas importantes que han pasado por CEDER, y obviamente historia de nuestros usuarios, cómo le hemos transformado la vida a esas poblaciones y a esas personas y a sus familias como tal. Entonces, qué rico que tú lo puedas tener para que te des cuenta y conozcamos de la historia de ciudad, que en la construcción con Laura Mallorquí, que es nuestra líder de mercadeo y comunicaciones, pudimos recopilar la información de esos 60 años en un tiempo récord, y pudimos poner este libro. Digamos, esto es un caso puntual. Esto es uno de nuestros usuarios. Juan Carlos Ortiz lleva 51 años en CEDER. 51 años, imagínate. Es la vida de él y de su familia. Y esa es una de las pequeñas historias que estamos contando en este libro. Entonces, es muy valioso, la verdad es muy valioso este libro, que queremos compartirlos con la ciudad. Son tantas historias que el CEDER ha dejado en las personas, en los maestros, en las familias. ¿Cuál ha sido esas historias más representativas, esas historias que han cambiado incluso las personas que en algún momento rechazan a las personas que tienen alguna discapacidad?
hemos encontrado muchos momentos negativos de cerrar puertas a la población, pero también hemos encontrado unos momentos muy bonitos y muy significativos, como digamos es tu compañero de trabajo, John Jairo Montoya. John Jairo Montoya se formó acá en CEDER, estudió toda su primaria acá en CEDER, y hoy en día es un periodista reconocido, un colega tuya, y es una persona que le agradece a la institución cómo le transformó la vida a él y a su familia. Tenemos a Juan Jaramillo. Juan Jaramillo es uno de nuestros usuarios más antiguos también. El diagnóstico cuando él nació era síndrome de Down, pero solamente le dieron probabilidad de vida de 2 años, y hoy tiene 38 años. Entonces, ver cómo esas personas tienen posibilidades y nosotros podemos ayudar y aportar esas posibilidades de vida y transformar imaginarios, pues nos gratifica muchísimo poder transformar el tejido social de una ciudad y de una población la cual no era tenida en cuenta para absolutamente nada. Y ahora con el tema de inclusión laboral, pues vemos que son personas supremamente productivas, y ver cómo le transformamos la vida a ellos, a la población, a sus familias y a sus colaboradores. O sea, eso es muy bonito. Entonces aquí, en este libro que te lo voy a hacer llegar, están muchas de esas historias contando cómo nos hemos fortalecido y cómo nos hemos transformado y cómo hemos podido llegar a ser una institución sostenible en todo el sentido de la palabra, desde todo el tema financiero, técnico, administrativo y de talento humano. Nosotros siempre les digo yo a mis líderes y a mis colaboradores, nosotros somos una institución diferente, somos una ONG sin ánimo de lucro, pero sin ánimo de pérdida. Ojalá mucho lucro para poder reinvertir, porque nuestra misión es reinvertir esos excedentes que se generen, y pues ese es nuestro reto. Y también yo les digo a todos, aquí no trabajamos con dulces ni con zapatos, aquí trabajamos con población, con personas, con seres humanos que necesitan de nuestro acompañamiento y de nuestro entendimiento, y pararnos en el zapato del otro y mirar qué es lo mejor que tiene esa persona para darle a la sociedad. Tenemos otro reto también como sociedad, e incluso de apropiar la manera en que nos referimos a los otros. ¿Cómo se ha modificado el lenguaje para evitar, digamos, las palabras de retardado mental? Ay, mira, digamos, la evolución de cuando se fundó esa institución. Clínica para retardados, clínica escuela para retardados mentales. Hoy ya decir retardados mentales es peyorativo. Se habla de personas con discapacidad, y se antecede el ser, ni siquiera se dice discapacitados, tampoco se dice persona con discapacidad, porque la Convención de la ONU recalcó que se antecede el ser con un tipo de condición: discapacidad visual, persona con discapacidad auditiva, persona con discapacidad física, persona con discapacidad cognitiva, y esto se les da un respeto y como un espacio en la sociedad, reconociendo que es una condición y no una enfermedad. Durante estos 60 años, ¿cómo ha sido ese proceso del personal humano al interior de la organización? ¿Cómo han trabajado en ese proceso de capacitación para generar esa transferencia de conocimiento, empatía y transformación de estas personas que requieren de la atención de ustedes? Bueno, ven, te cuento. Mi abuelo fue el fundador y estuvo hasta el año 1991 como presidente de la junta directiva. Él tenía unos lineamientos claros de consecución de recursos. En ese entonces los recursos era todo, digamos, lo de ponchera. Él era de los azucenos de Manizales, entonces para él era fácil conseguir recursos a nivel nacional también para sostenimiento. Entonces en ese entonces era una mirada muy asistencialista. ¿Por qué? Porque era de donaciones, vivían de donaciones, no eran autosostenibles. Cuando mi padre ingresó, que mi abuelo falleció, él le tocó todo el cambio de la ley 115 de inclusión, donde las plazas en comisión de CEDER fueron retiradas por la Secretaría de Educación y ya tenía que vender servicios. Entonces, esa transición de mi papá de 1991 al 2008 que él estuvo y que yo ingresé, a mí me tocó recibir una institución a punto de cerrar. O sea, hace 10 años ya la íbamos a cerrar porque no éramos sostenibles. Pues yo decía, Dios mío, ¿cómo vamos a cerrar este legado de ciudad y de familia que podemos impactar tantas personas? Entonces, ¿qué pasó? Obviamente, cuando hay un cambio de administración, hay un cambio de generaciones y hay un cambio de políticas de direccionamiento, porque teníamos que ser sostenibles. Obvio, mucha gente se salió del bus, otra gente dijo, no estoy de acuerdo, yo me retiro, otras personas las indemnizamos, pero dije, necesito gente con cual trabajar y con quien posicionarme, con toda esta experiencia y este know-how, y tuve un equipo que me ha ayudado muchísimo, y en este momento tengo un equipo líder súper comprometido, con una experticia en el tema gigantesco, un know-how, y sobre todo son seres humanos muy comprometidos con la discapacidad.
Entonces yo pienso que aquí lo primero que se hizo hace 14 años que yo ingresé fue cambio de talento humano, comprometido con la causa y ser productivos. O sea, la productividad en las ONG son fundamentales, porque si tú eres una institución sin ánimo de lucro, no puedes ser con pérdida, tienes que ser con mucho lucro y tenemos que tener el manejo como una empresa tal cual. Es así que el año pasado nos graduamos en empresas en trayectoria mega de la Cámara de Comercio, porque tenemos unos retos y una mega muy ambiciosa para el año 2030, la cual podamos cumplir con procesos de calidad y experticia y sobre todo personas yo digo, la persona que no tiene servicio social en CEDER no aguanta, solita se sale. Entonces esa vocación, esa capacidad de servicio, pues es innato en nosotros. Adriana, yo digo que hay una nueva realidad. Algunos seres humanos entendimos lo que nos dejó el COVID-19, que ya lo estamos venciendo en cuanto a empatía, a generar aportes a la humanidad, a nuestro planeta. Y mencionabas al inicio de la entrevista que la pandemia también los puso en jaque. ¿Qué pasó con la pandemia? ¿Cómo fue el proceso de aprendizaje de los usuarios del CEDER? ¿Cómo fue ese proceso de salir adelante y que dichas familias, dichas personas no faltaran a sus terapias, incluso a sus aportes como tal en este proceso de formación? Pues mira, del proceso de educación, inmediatamente de un día para otro nos tocó reinvertirnos al homeschooling. O sea, nos tocó capacitarnos, abrir nuestras plataformas digitales para poder darles clases de manera virtual a la población con discapacidad. Pero aquí es una temática mucho más importante, es porque es que la familia hace parte de este proceso de formación de homeschooling, porque ellos directamente, pues se les costaba un poquito más de dificultad la conectividad. ¿Por qué? Porque nuestra población es de escasos recursos la mayoría y no tenían ni el equipo. Entonces, ¿sabes cómo terminando dando clases? Por WhatsApp. Esto fue un proceso muy, muy bonito. Es complejo, no fue fácil, no tiene los resultados esperados que si fuera en la presencialidad, pero sin embargo lo pudimos adaptar y lo pudimos hacer de una manera de homeschooling. Y lo mismo la telemedicina por la IPS, igual en hogares sustitutos con discapacidad, todo fue de manera virtual. Nosotros tuvimos la sede cerrada 2 meses, completamente cerrada. Ya después, cuando abrieron las autorizaciones para la IPS, pudimos atender pacientes con todos los protocolos que exigía el ministerio. Y nos pegó durísimo porque las facturaciones se bajaron a mínimo estándar. Y este es el momento de resaltar el trabajo y el compromiso de la gente de CEDER, de los colaboradores de CEDER. Hicimos un fondo común, nos bajamos los salarios, o sea, hicimos todo lo que tuvimos que hacer buscando la sostenibilidad de CEDER, y en el año 2020 pues no generamos excedentes, pero tampoco generamos pérdidas. Pasamos en el punto de equilibrio a un trabajo articulado y consolidado con todas las estrategias que nos asociaban los ministerios y la reglamentación de este COVID-19. Adriana, ¿cuál será el reto que ustedes tienen como CEDER para generarles aportes de crecimiento a la ciudad y sobre todo para hacer un centro de puertas abiertas para aquellas familias que tienen un familiar con alguna discapacidad, pero que encuentre ese acompañamiento, ese ejercicio que ustedes vienen realizando por 60 años? Bueno, nosotros nos queremos seguir posicionando y queremos ser el referente a nivel regional, sobre todo en el tema de inclusión social. Creo que estamos en una madurez muy bonita, que el cual nos va a permitir catapultarnos con una tecnología de punta y con proyectos y programas innovadores, digámoslo así, con el fin de poder impactar a todas estas familias por intermedio de convenios con la Secretaría de Salud, con la Secretaría de Educación, con la Alcaldía, con el ICBF, y tenemos particulares. Estamos trabajando con cooperación internacional con el fin de que podamos conseguir becas para poder aportar a muchas personas que no sean beneficiadas por estos clientes, digamos, los directos, esos aliados estratégicos, y poder nosotros aportarles desde esas becas y esos recursos de cooperación internacional para poder hacer la atención en discapacidad y prevención de discapacidad y sobre todo el tema de rehabilitación. Pues Adriana Arango, felicitaciones por estos 60 años, por seguir ese legado. Hoy en día incluso las nuevas generaciones no entienden el papel de un legado de familia, por aportarle a todas las familias que han sido beneficiadas de este programa y de este proyecto de ciudad como lo es CEDER. Y gracias por estar con nosotros. Un día estaremos en la sede de ustedes conociendo de cerca ese trabajo tan importante. Conocemos a John Jairo Montoya, que es nuestro colega. Yo no sé si el chico que trabaja en Juan Valdez también pasó por CEDER. Es una persona. Claro, aquí lo formamos y lo capacitamos. Aquí lo formamos y lo capacitamos. Y te lo digo particularmente porque uno se acerca a él y te explica de una manera demasiado pedagógica sobre el arte del café y da orgullo ver ese tipo de personas que salen adelante. Y bueno, John Jairo Montoya, el coleguita, como le decimos en el gremio, es uno de los también de esos seres que salen adelante a pesar de alguna dificultad.
y hay que agradecerle a Dios que estamos con los 5 sentidos y completicos, que no nos falta nada. Adriana, muchas gracias. A ti por la invitación y aquí te esperaré en CEDER. Claro que sí. Un abrazo para todos Gracias, ustedes. Feliz noche. bien. Gracias. by Veolia. En este momento nos encontramos en la vía Magdalena, instalando red de baja tensión para dar servicio de iluminación a toda esta zona, lo que es la zona de entrada al Sena y la zona industrial, para darle más seguridad y confort a todos los habitantes. Recuerda que en INVAMA iluminamos y proyectamos tu futuro.